Buenas tardes. Siguiendo con el trabajo sobre mapas, en esta instancia se presentarán los conceptos de la cartografía y también se hará un breve análisis de dichos conceptos y, dentro de lo posible, la aplicabilidad de algunos de ellos. Todo depende de la función del tiempo. Bien, empezaríamos entonces a definir qué es un mapa. Un mapa es una representación de la superficie de la Tierra, simplificada, sobre un plano, lograda mediante un sistema de proyección y a una adecuada y proporcional reducción. Esta es una de las tantas definiciones que hay. Esta definición es de Achard, Domínguez y Pelle. Bien, el mapa tiene también una serie de características que lo identifican como modelo cartográfico y que a su vez lo hacen diferente de otros modelos que son utilizados en otras disciplinas como la química, la física. ¿Ah? En cuanto a las características del mapa, el mapa es una representación aproximada, reducida, simbólica, simplificada y temática. Es una representación aproximada porque al proyectar la esfera sobre una superficie plana se producen distorsiones en toda su extensión. En algunas partes del mapa las distorsiones son mínimas y en otras son más amplias. A modo de ejemplo, en este caso se visualiza un tipo de proyección que es la cilíndrica y se puede apreciar de que las distorsiones mínimas o más pequeñas están sobre el ecuador y las distorsiones, digamos, más agudas en las zonas polares. Como se ven, las patas del perro y su cabeza se distorsionaron mucho con respecto a la parte que está sobre el ecuador. Representando de una forma, digamos, más cartográfica en este sentido, las distorsiones son mínimas en el ecuador porque entre la esfera y el cuerpo desarrollable hay puntos de contactos y sobre esos puntos de contacto se traza esta línea recta que es el ecuador. Entonces acá las distorsiones son mínimas, hay distorsiones pero son mínimas. Y desde el ecuador hacia el norte y hacia el sur, la escala cambia, en tanto entonces que también cambian la representación, se aleja mucho de la realidad. Por esta razón entonces el mapa es una representación aproximada de la realidad. Bien, es una representación temática porque representa determinado aspecto de la realidad, como en este caso las actividades económicas de la región sur de América del Sur. Representa, en este caso, si vamos a la leyenda, las actividades del sector secundario y las actividades del sector primario, como también los yacimientos o los centros mineros que tiene esa región. También el mapa es una representación reducida porque utiliza una escala de reducción, que en definitiva la escala de reducción es una operación matemática, que es una división, en la que se establecen relaciones entre las longitudes, en el documento o en el mapa y en la realidad. La escala lo que permite, en este caso la escala de reducción, es disminuir las longitudes proporcionalmente, las longitudes de la realidad, para poder proyectarlas en el plano.
Bien, bueno, los mapas también, como vemos, tienen títulos, son simbólicos también, porque utilizan algunos símbolos siendo seleccionados previamente por el cartógrafo. En este caso los símbolos son símbolos cuantitativos porque indican valores, en porcentajes o en números. Bien, componentes básicos de todo mapa. Hay conceptos cartográficos que no deben de estar ausentes en los mapas y ellos son la escala, la proyección cartográfica y las coordenadas cartográficas. Estos conceptos requieren de operaciones matemáticas, aritméticas en cuanto a la escala y de también operaciones matemáticas geométricas en lo que se refiere al sistema de proyección. También hay otros componentes que son tan importantes como los anteriores y que son el título, la orientación, el contenido temático, los símbolos y el cuadro de referencias. La escala. Bueno, la escala es un procedimiento que posibilita representar objetos a menor tamaño, a mayor tamaño o a igual tamaño, sin perder las proporciones entre magnitudes. Y como operación matemática, lo que permite, posibilita, es la transformación de la realidad al plano a semejanza o a homotesia. ¿Eso qué quiere decir? Que la escala lo que me permite es, en el caso de que se represente la superficie del escritorio, se mantengan propiedades que se consideran, digamos, constantes, como los ángulos, por ejemplo, y como también el sistema de relaciones que existen entre las líneas. Es decir que, proyectando este rectángulo a un papel, lo que observo, el plano del escritorio, que es un rectángulo, va a seguir siendo un rectángulo. ¿Sí? La transformación entonces es a homotesia. Subrayando entonces lo que dije anteriormente, algunas propiedades del objeto se mantienen constantes. ¿Sí? Los ángulos rectos, reitero, continúan siendo rectos, ¿tá? Y las relaciones entre las distancias se mantienen. Por lo tanto, entonces, la escala se define como la relación matemática o la relación métrica, o también se define como razón, entre las longitudes del mapa y las longitudes sobre el terreno. ¿Cómo se expresa la escala? La escala se expresa en forma numérica y también en forma gráfica. Cualquiera de estas dos expresiones se pueden encontrar en los mapas. A veces se encuentra la numérica, a veces la gráfica. Y la numérica se expresa en forma de fracción o en forma de razón, donde el numerador es siempre la unidad y representa la medida en el papel. Y el denominador adquiere valores diferentes y representa la medida en el terreno. Tenemos entonces en esta expresión, ¿verdad?, matemática, que es una fracción, dos números. El numerador indica la unidad. Es decir, que en una escala de reducción siempre el numerador va a estar representado por el número, en este caso por el 1. Nunca va a ser superior a 1. Pero sí, el denominador adquiere diferentes valores, que depende de la cantidad de superficie que se represente. La escala gráfica. La escala gráfica representa distancias en el terreno sobre una línea recta graduada y muestra la relación entre los segmentos en el papel y las distancias reales. La aplicabilidad, en este caso, de la escala gráfica en los primeros ciclos de primaria. Sugiere Bailey
que en las primeras etapas sugiere que se trabaje y que se aplique, mejor dicho, este tipo de escala. Lo que permite es calcular, como ustedes observan acá, calcular las distancias. ¿Tá? Esta ficha se llama el paseo del campesino, donde el niño tiene que medir, supónganse con una cinta o utilizar la regla y transportarla para calcular las distancias. La escala numérica sostiene Piaget, Hanun y también Bailey, que el concepto de escala numérica, digamos, la construcción del concepto de escala para que sea luego aplicable, ¿tá? Que el niño la pueda manejar, se adquiere a partir de los 11 años y se puede extender hasta los 14 años. Los tipos de escala. La escala de reducción y la escala natural. Todos los mapas están representados a escala de reducción. ¿Qué indica la escala de reducción? Bueno, la cantidad, cuánto se reduce, o la cantidad de veces que se tienen que reducir las dimensiones proporcionalmente de la realidad para poder proyectarlas en el plano. Y la escala natural se refiere a las dimensiones, comparando las dimensiones del objeto real con las del dibujo, son iguales. Y se expresa 1 es a 1. En este caso, para ilustrar el ejemplo de la escala natural, yo traje este ejemplo donde a partir del uso, ¿verdad?, de un cubo y tomando como base una hoja cuadriculada, el niño lo que hace es repasar, ¿verdad?, el contorno del cubo, ¿sí? También lo que hace sin saber es aplicar la proyección vertical, ¿ah? Porque va a comparar que a partir de un cuerpo se obtiene una figura plana. Entonces, aplicando, y mejor dicho, enseñando la escala natural, 8 porciones de los cuadraditos son equivalentes a una de las aristas del cubo. ¿Cómo se expresaría? ¿Cómo sería la expresión, digamos, que se sostiene y que se defiende también enseñando escala natural, en principio antes de la escala numérica y de la escala gráfica? Simplemente redactando que 8 porciones de los cuadraditos es equivalente a la arista, ¿verdad?, a la arista del cubo. Después se pasaría a representar 1 centímetro sobre 1 centímetro y más adelante 1 es a 1 porque se elimina el centímetro, porque las unidades de medida son iguales en este caso. La escala en relación con la cantidad de espacio representado. Bueno, la cartografía es una técnica que al esquematizar el espacio, localizando sus elementos, implica la elección de una escala. La escala puede ser pequeña en función de pequeña o grande en función de la cantidad de espacio que se quiere representar. En este caso, la escala pequeña se aplica para representar espacios muy extensos, como por ejemplo continentes, zonas de insolación, regiones como el Asia monzónica. El planiferio es un mapa a escala pequeña cuando se lee 1 a 500.000 en adelante. Y escala grande cuando se lee 1 hasta 1/50.000, desde ahí hacia abajo. Un ejemplo de mapa a escala grande son los planos, que los planos también son mapas. Puede ser el plano del salón de la clase, el plano del patio, el plano de la escuela, de la plaza, etc. ¿Sí? Se sugiere también que en principio, cuando se comienza a familiarizar al niño con los conceptos de la cartografía,
se comienza a trabajar con la escala grande. Bueno, acá tenemos dos representaciones a escala grande y subrayando o enfatizando lo que dice el título, escala, símbolo, proyección y contenido, una relación métrica de interdependencia y correlación. Es decir, que entre la escala, el símbolo, la proyección y el contenido existe una interdependencia, ¿tá?, matemática. En el sentido que si utilizo, o sea, para representar un espacio grande, tengo que aplicar una escala grande. Para representar un espacio reducido, perdón, tengo que aplicar una escala grande. Y en el espacio reducido, el niño puede utilizar simbología icónica. Es decir, que son los primeros símbolos que utiliza para representar sus primeros mapas, que son dibujos. Eso de dibujar el trayecto desde su casa a la escuela, por ejemplo, es una representación simbólica y es una representación emotiva también. La simbología entonces icónica tiene muchos detalles. En las representaciones a escala grande el sistema de proyección no se aplica, no se utiliza, porque la curvatura de la Tierra no es tan importante como para utilizar un sistema de proyección. Comparando entonces la escala pequeña con la escala grande, acá tenemos el mapa físico de América del Sur a escala pequeña. Bien, y también se aprecia esa correlación o esa interdependencia lógica entre los conceptos. Cuando la escala es pequeña, la simbología evoluciona desde una simbología icónica hacia una simbología convencional. No está tan cargado de detalles. Se aplica el sistema de proyección. Y bueno, y reitero, también la simbología no solamente convencional, sino los símbolos aparecen acá, los símbolos geométricos, ¿tá?, o los símbolos puntuales. Bien, otro concepto de la cartografía que permite leer los mapas, analizarlos, interpretarlos, es el símbolo, ¿tá?, que es la representación gráfica de un objeto, concepto o hecho bajo una forma que puede ser simplificada o evocadora. Los símbolos transmiten una visión inteligible del mundo. Ilustrando esta afirmación, hace posible la comprensión, por ejemplo, de la distribución y la relación espacial de un conjunto de países. Yo traje acá como ejemplo la región europea, y que a cada símbolo le corresponde una leyenda que aclara su significado en el cuadro de referencias. Bueno, los tipos de símbolos puntuales, letras, figuras, geométricas, dibujos, se utilizan para localizar hechos concretos en el espacio geográfico. Después están los símbolos zonales, que se utilizan para representar superficies. Los lineales, líneas de diferente espesor y extensión, que se utilizan, por ejemplo, para representar límites, trayectos, vías de comunicación. También se utilizan en la cartografía del tiempo atmosférico, del clima. Los vectoriales son los símbolos que indican dirección y que indican movimiento, transmiten la idea de dinámica en el espacio geográfico. Y después tenemos los símbolos proporcionales, que son los símbolos que pueden ser gráficas de barra o gráficas circulares, figuras geométricas. Bueno,
Acá tenemos un ejemplo de una representación de un niño entre los 5 y 7 años, donde predomina el lenguaje icónico. ¿Tá? Y según Piaget, este niño está en el estadio topológico, donde la representación que tenemos acá, o este mapa, expresa sus vivencias. ¿Tá? Eso en cuanto entonces a la simbología. Bueno, acá tenemos también otro tipo de símbolos, como los que ya mencionamos, los símbolos zonales, ¿tá? Que representan, en ese caso, los territorios de los países. Los símbolos, otro símbolo convencional como las líneas, los símbolos vectoriales que indican movimientos, y los símbolos puntuales que los tenemos acá, que son símbolos geométricos, entre otros. Bueno, acá la simbología apunta a representar gráficamente las producciones de Bolivia, o sea, lo que produce, ¿tá? Y lo que tiene también en cuanto a minerales y en cuanto a agricultura. Otro tipo de simbología que ya fue mencionada, los vectores, ¿tá? Como se citó anteriormente, representan movimiento, y en geografía se les denomina flujos, ya sea de mercadería, flujos de persona, flujos de la información, y bueno, los símbolos también representan hechos que existen, ¿tá? Pero que no los vemos, como son los intangibles, y se pueden representar en este caso con los vectores. Bueno, el mapa, en este caso, mapa cuantitativo, porque la simbología que se utiliza, como ustedes observan, es un símbolo icónico, pero es proporcional a la cantidad de sucursales de McDonald's que tiene cada país. ¿Tá? Estos son los símbolos proporcionales. Orientación, puntos cardinales y coordenadas geográficas. Bueno, orientarse significa etimológicamente hallar el oriente. Los puntos cardinales geográficos tenemos el norte y el sur, que son los exactos, el este y el oeste relativos. ¿Cómo orientar en principio un mapa? Se sugiere que la representación se haga fuera del salón de clase, que el mapa se coloque, un mapa a escala grande, se coloque en el suelo, y que antes de orientarlo con la brújula, se tome como referencia la salida aparente del sol, su trayecto por la bóveda celeste y su ocultamiento. Se hace coincidir en este caso la derecha con la salida aparente del sol, el trayecto, y la izquierda con el ocultamiento aparente. Una vez determinados estos dos puntos cardinales, por oposición y por perpendicularidad, se pueden determinar y ubicar la dirección de los otros puntos cardinales, que son el norte y el sur. El este y el oeste son puntos relativos porque la posición del sol en el horizonte cambia en función de la estación del año. Pero los puntos norte y sur son puntos exactos porque coinciden con el polo norte y con el polo sur. Se puede complementar luego, obviamente, con el uso de la brújula. La brújula, la aguja imantada de la brújula gira libremente e indica el polo norte magnético. Pero como el polo norte magnético está a escasa distancia del polo norte geográfico, se puede ubicar y determinar aproximadamente la dirección norte. Bueno, la localización exacta de los lugares en el mapa. Acá no tenemos un sistema de proyección, lo que tenemos es un sistema cartesiano, ¿tá? Con ejes perpendiculares, donde en primera instancia se le puede brindar al niño la posibilidad de que pueda localizar exactamente estos lugares,
con esta información complementaria. Este sistema está graduado y tiene un origen, ¿verdad? El origen 0. Y como información complementaria o datos, mejor dicho, se le da un par ordenado de números donde él tiene que ubicar el 4.3, buscarlo, ¿tá? Es la heladería y acá iría el nombre, heladería. Para luego poder realizar, o mejor dicho, si bien digo localizar exactamente o matemáticamente puntos en función de las coordenadas geográficas, o sea, de la latitud y de la longitud. Bueno, para cada contenido temático existe un sistema de información sostenido en un propósito. El cartógrafo ensambla símbolos para formar las imágenes que se combinarán para formar un contenido armonioso que es el documento cartográfico. Bien, continuando con parte de la actividad, ¿verdad? Vamos a hacer alguna referencia a lo que nosotros llamamos los mapas digitales, en la cual para poder trabajar dentro de lo que es el aula, ¿verdad? Dentro de acá yo puse una clasificación, ¿verdad? A mi criterio, con lo que nosotros hablamos del Google Maps, el Google Earth, ¿verdad? El Servicio Geográfico Militar y los sistemas de información geográfica. Lo que vamos a hacer son algunos detalles y algunas diferencias que hoy en día tenemos. Nosotros tenemos lo que más hoy en día conocemos, dentro de lo más conocido que se puede tener acceso en el Google Maps, que es una AP, la AP más popular, ¿verdad? Porque te muestra específicamente los lugares de una manera muy, muy simple y para poder trabajar. Acá se puede trabajar en lo que es en el aula, con los celulares, ¿verdad? Y con la parte de las computadoras también del plan Ceibal. A diferencia del Google Earth, que es un programa que posee, hay que bajarlo al programa, no siempre todos los equipos lo pueden admitir, ¿verdad? Imágenes históricas de todo el mundo, te da el Google Earth, y actuales del satélite, mapas y relieves y edificios en 3D, ¿verdad? Datos se puede haber del lecho y de la superficie oceánica que fueron proporcionados por expertos, y bueno, se puede añadir viajes simplificados de audio y grabaciones de voz, ¿verdad? Para hacer un poquito esa diferenciación entre lo que es un Google Map y un Google Earth. ¿Qué es el CGM? Bueno, para los que no recuerdan un poquito, vamos a recordar que el Servicio Geográfico Militar es el servicio oficial, ¿verdad? Es el encargado de realizar todo el relevamiento cartográfico, toda la topografía que hace el Estado uruguayo, y es quien se encarga de hacer toda esa representación. ¿Cómo lo hace eso? Bueno, el Servicio Geográfico Militar se encarga de armar toda esta actividad, ¿verdad? La triangulación geodésica, de recorrer en el campo, en el terreno, con sus unidades, para luego hacer un acercamiento de la realidad, ¿verdad? Para eso trabaja con sistemas de información geográfica. Los SIG, o famosos también es una sigla en inglés, ¿verdad? O GIS, ¿verdad? Que es sistemas de información geográfica. Es la diferente terminología en la cual ustedes lo pueden encontrar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me va a dar esto, los sistemas de información geográfica? Bueno, es un conjunto de herramientas que integra y relaciona varios componentes, lo que es el usuario, los hardware y el software, y con almacenamiento, manipulación y modelización de grandes cantidades de datos, se vinculan a una referencia espacial.
Acá simplemente le presento que el Servicio Geográfico Militar tiene cartografiado todo lo que es el Uruguay, y lo que aparece son las hojas en la cual se pueden pedir en forma, tanto formato papel o formato digital, las hojas correspondientes a cada lugar, donde hay un relevamiento, ¿verdad? Dijimos topográfico, y también coincide con un relevamiento aéreo que se ha hecho del lugar, ¿verdad? Está todo el Uruguay, como lo dijimos, cartografiado, ¿verdad? Fotografiado y con un relevamiento del lugar. ¿Cómo trabaja el geográfico? Trabaja con lo que se llama UTM, un sistema de coordenadas universal Transmercator, ¿verdad? Y bueno, es el sistema que se construye como la proyección de Mercator normal, lo que en vez de hacer la tangente al ecuador, se canta un meridiano, ¿verdad? Se expresa en metros, únicamente al nivel del mar, y es la base de la proyección del elipsoide de referencia. ¿Por qué UTM? Porque la Unión Internacional de Geofísica y Geodesia recomendó el levantamiento de mapas y cartas de las coordenadas geográficas. Las UTM emplean sistema de coordenadas planas, expresada en kilómetros, la cual es coincidente con el ecuador y el meridiano del respectivo uso. En el caso de nuestro país, cuando nosotros observamos un mapa de este tipo, el meridiano de contacto es el 62, está ubicado a 500 kilómetros al oeste, por eso es la diferencia. Para tener una idea, nosotros más o menos en Durazno estamos alrededor de los 490, ¿verdad? De distancia de ese meridiano 62, y el eje es el polo sur, el eje de las abscisas, ¿verdad? Que está a más de 6.400 kilómetros específicamente lo que es de Durazno. Estas son coordenadas planas en la cual el geográfico militar trabaja para hacer esa proyección tan exacta. Esta es una imagen, ¿verdad?, tomada con el Google Earth, en la cual podemos observar todo lo que es el plano, la ciudad de Durazno, ¿verdad? Nuestro río, y bueno, por la altura en la cual se hizo la imagen, vemos las dimensiones más importantes que hoy en día nosotros podemos tener. Nuestro eje de la ruta 5, el hipódromo, el estadio, las playas, la playa del Sausal, ¿verdad? Y luego cómo está todo lo que corresponde a las áreas verdes y la coloración y la concentración de la urbanización de lo que es del espacio de Durazno. En este caso, lo que nosotros manejamos al pie de la imagen es la latitud y la longitud, ¿verdad? 33 grados, 23 minutos, 06 minutos, 51 centésimas al sur, y la longitud 56 grados, 34 minutos, 69 segundos, 03 décimas al oeste, ¿verdad? En el caso de la altura del ojo que marca la imagen es 9,61 kilómetros, en la cual fue tomada la altura de ahí. Evidentemente que cuando nosotros jugamos con el zoom de la imagen, nos va a ir variando la altura del ojo, si nos paramos específicamente. Y lo que está marcado es las referencias que nos hacen la cuadrícula de la latitud y la longitud, todo lo que sea oeste y todo lo que sea sur. Por eso toda esa numeración. En este caso específicamente hice una marca en lo que es el estadio, para tener una referenciación a esa altura del ojo que lo podemos ver más visible. Bien, ¿qué es lo que nosotros tratamos de ver acá un poquitito? Es que en Durazno el SECOED, ¿verdad? Que trabaja, evidentemente que trabaja en forma coordinada con el Sistema Nacional de Emergencia, y es quien después va a brindar todos los datos para aquellos efectos adversos que tengamos a nivel de alguna emergencia. En este caso, las inundaciones es algo más clásico en lo que pasa para nuestro Durazno. Y bueno, es un plano de Durazno en la cual lo que se aparece dibujado en color gris es, en azul es el río, y en dibujado en color gris fue toda la parte de la inundación, ¿verdad? Cómo va llegando la inundación a diferentes lugares, lo que se tomó en color gris. Estas son otras
imágenes, ¿verdad? En este caso del 2014, con una cota de 11 metros, en la cual también aparece como las inundaciones, ¿verdad? Un fenómeno adverso, ¿verdad? Para nuestra zona de la ciudad, y cómo va ingresando en esta zona, ¿verdad? Acá estamos hablando de 11 metros en la curva cuando pasa lo que es el río Xi, ¿verdad? 11.86, ¿verdad? La curva ahí, el 22 de abril, y a la hora 7 de la mañana, son datos que recoge SECOED y luego hace un sistema de información geográfica, y en este caso lo que hace es dibujar, pintar toda la zona afectada de lo que es en nuestra ciudad. Otra imagen también con la misma magnitud, ¿verdad? De representar ese lugar. La idea, luego esto llevado al formato digital, es ver qué es lo que se está pasando y cómo están monitoreando. Acá viene un poquito lo que podemos decir la tarea en la cual nosotros vamos a solicitar, con la fecha, como decía ahí, hasta el 31 de julio, y ahí dejamos un correo electrónico. ¿Por qué vamos a trabajar el Google Maps? Porque es el más común, en la cual pueden acceder por celulares, por la Ceibal, con esas características. Buscan la diferencia entre Google Maps y Google Earth para la elaboración de un mapa, realizar una breve descripción de las actividades que se pueden realizar desde la barra de las herramientas, que ahora se las voy a mostrar y lo voy a hacer bien más específicamente. Vamos a elegir 5 lugares de elección del mapa de Uruguay y colocarle una marca, determinar las coordenadas geográficas para medir la distancia. Vamos a hacer un poquito más específicamente. En la primera tarea, en la cual nosotros vemos que cuando bajan lo que es el Google Maps, acá tenemos todas las herramientas, ¿verdad? En la cual aparecen ahí, ¿verdad? Marcadas. Esto es una imagen de lo que es el plano de Durazno. Vamos a aclarar, entre el Google Earth y el Google Maps, el plano es el mismo. Luego aparecen se toma la misma base de datos. Luego, por sistema, por navegabilidad y por el procesamiento y la carga de los datos, es que podemos trabajar de acuerdo a los equipos en uno o en otro, si ser más específico, o en uno o en otro. Bien, lo que van a encontrar en la barra de herramientas, lo que nosotros queremos, una breve descripción de los elementos que aparecen ahí. En otra parte, nosotros vamos a marcar lo que nosotros decíamos un recorrido, en la cual marcamos, ¿verdad? Tomás Antonio de Larrañaga, ¿verdad? Hasta, pusimos un lugar, hasta la calle Manuel Oribe, ¿verdad? Y ahí me va a indicar lo que es el tramo, me lo va a marcar, ¿verdad? Y vamos a marcar una marca de referencia. Hablando, como decía la colega, ¿verdad? Manejamos todo lo que son los elementos del mapa, la referenciación, ¿verdad? De buscar un punto y otro. Otro lugar, ¿verdad? En la cual marcamos ahí y seguimos con el trayecto, ¿verdad? Ya agregamos 3 lugares al mismo. Ahora ustedes acá le van a ir agregando los lugares que cada uno elija. Y van poniendo las marcas de referencia. ¿Verdad? Si seguimos con 4 lugares, en la cual tomamos ahí, vieron que acá aparece la distancia en kilómetros, 4,3 kilómetros, y el tiempo que aparece, que en ese caso son el que aparece ahí. Cuando se paran arriba de cada puntito, de cada intercepción, le va a aparecer eliminar este destino, ¿qué hay aquí? Imprimir o medir la distancia. Y si nos paramos, ¿qué hay aquí? Van a ver que lo que nosotros vamos a encontrar es la latitud y la longitud que aparece cada punto. La latitud aparece con el símbolo negativo, ¿verdad? El norte se toma como el positivo, negativo el sur, y el oeste también es negativo y positivo el este. Por eso dice menos 33 grados, 38 minutos, 0,3 décimas y 22 segundos, ¿verdad?
Y la longitud, lo mismo, ¿verdad? La misma lectura. Menos 56, 52 minutos, 24 segundos, 99 décimas al oeste. ¿Ah? No le va a aparecer ni el sur ni el oeste. Van a aparecer en este caso los símbolos negativos. Así que reiterando un poquito, cuando se separan cada punto, le va a pedir qué es lo que usted quiere medir de ahí. Y de ahí va a poder determinarlo. Esto es parte de la tarea en la cual nosotros le solicitamos. Primeramente, en la primera parte hay una tarea que se coordinó con la profesora de historia, Marina Roland, y la otra parte es trabajar un poquito con el Google Maps, haciendo una referenciación de lo que son estos lugares para poder ir trabajando. Evidentemente que se puede hacer más, se pueden solapear capas y se pueden ver, pero es para irnos acercando a una realidad y trabajar con un elemento como hoy en día son las máquinas Ceibal o los celulares que están de moda y que a veces podemos encontrar para las bibliotecas. Si lo dejamos aislado totalmente o lo incorporamos a lo que es a la enseñanza de lo que es el trabajo nuestro. Entonces, pues una forma también de trabajar los mismos en el aula. Por eso es la idea de poder trabajar con lo que es el Google Maps. Y la otra referencia que nosotros le mostramos de lo que era el SECOED es para tener una idea que en Durazno también pueden ir a un lugar a buscar una base de datos, cómo ellos construyen mapas y qué es lo que van georreferenciando cada espacio y qué se va a obtener. Por eso es que hoy en día se puede contar con una exactitud más o menos la información de que cuando llueve lo que es en la parte alta de la cuenca, cuánto tiempo demora llegar y cuánto tiempo para planificar lo que es una salida a tiempo, a evacuar el tiempo, ¿verdad? O sea, la idea es que hay un fenómeno que lo tenemos, que es nuestro río, ¿verdad? Que en situaciones del aumento de lo que es el caudal, poder planificar, salir, evacuar en seco y no cuando el agua no llegue a todo. Bien, por acá terminamos y bueno, estamos dispuestos a alguna pregunta que podamos.